en la legislación laboral, ¿cierto? Todos estos cambios que ha tenido en materia tributaria, que incluso ya estamos hablando de una nueva reforma y que eso podría traer incluso aún más cambios, ¿cómo impacta todo eso finalmente en materia laboral? Voy a empezar a contarles, digamos que para poder entender un poco más de cuál es el alcance de lo que vamos a hablar el día de hoy, es necesario entrar un poquito en detalles normativos, que puede ser un poco complejo, pero digamos que la idea es poder tener unas bases sólidas para poder entender el tema como tal, ¿cierto? ¿Qué sucede con todo este tema de la reforma tributaria? Y es que en el año 2022, cuando se aprobó la reforma, existen unos cambios, hubieron unos cambios con esta reforma. ¿En qué consistían los cambios? En que se redujeron significativamente, porque ahorita vamos a ver que estamos hablando de más de un 70%, los beneficios o los topes sobre los cuales se debe hacer la declaración de renta y todo el tema de retención en la fuente. Esto traducido, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que personas antes, digamos, antes de esta reforma, estamos hablando, por ejemplo, año 2021, las personas que tenían que pagar, declarar renta, que se les aplicaba todo el tema de retención en la fuente, eran personas con salarios muy elevados. Lo que hizo la reforma fue disminuir ese tope y en consecuencia hay no solo más personas tributando, sino que entonces personas con menos salario van a estar impactadas por eso. ¿Eso en qué tiene o en qué afecta todo el tema de en materia laboral? Pues tiene su impacto sobre todo en los salarios de personas, por ejemplo, directivas, temas gerenciales que tienen unos salarios, digamos, más importantes y que se ven afectados directamente por esto. Entonces, acá, ¿qué tenemos normalmente cuando en una empresa entramos a revisar, bueno, ¿y qué podemos hacer para disminuir el tema de costos y gastos? Siempre hablamos de, por ejemplo, de salarización. Y aquí es importante tener en cuenta que hay diferencias en materia tributaria y en materia de seguridad social. Cuando nosotros hablamos en materia de seguridad social, es, por ejemplo, que tenemos unos pagos que no son constitutivos de salario, esos pagos como tal disminuyen la base para cotizar y por ende pues yo tengo menos gastos en materia de seguridad social, pero no necesariamente esas disminuciones o ese manejo de aportes o de beneficios no constitutivos de salario van a tener un impacto tributario. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, acá, y es muchas veces empresas que utilizan para disminuir ese tipo de gastos, gastos de representación, auxilios de rodamiento, primas extralegales, pero como vemos acá, esos gastos, si bien pueden bajar el porcentaje de pagos en seguridad social, no tienen verdaderamente un impacto a nivel tributario. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque, como lo veremos, digamos, al final en un ejercicio con temas más prácticos, es coger una persona que está devengando un buen salario, que le afecta todo el tema de declaración en la renta, pues sí, él tiene estos beneficios que para la empresa representan un menor costo, pero cuando él va a hacer esa presentación de su declaración de renta, no ve verdaderos beneficios. Por ejemplo, acá traemos el tema de medicina prepagada y planes institucionales, que ahorita los vamos a desarrollar, donde precisamente dependiendo, y acá es muy importante, pues cuál es la forma o el manejo que se le van a dar a estas situaciones, pues dependiendo de esos asuntos concretos, pues vamos a tener o no un impacto significativo. Entonces, empecemos hablando de impacto tributario para que podamos ir desarrollando como todo esto. En impacto tributario, como les decía, con la reforma lo que hizo se fue bajarse. En temas, por ejemplo, de renta exenta, se conserva el porcentaje, sigue siendo el mismo 25%, pero hay una diferencia importante en el tema de la base. Antes estábamos hablando que eran, en materia tributaria todo se mide con VTs, ¿cierto? Pero acá, digamos, yo lo traigo representado en dinero para que nos hagamos como una visión más clara del asunto. Entonces, antes de la reforma, las personas que pues la base para calcular ese 25% de la renta exenta eran 143 millones de pesos. Hoy estamos hablando de que esa misma base son 39 millones de pesos, o sea, la reducción es de más del 73%, que es una reducción muy grande y muy importante. Lo mismo sucede con las deducciones especiales y la renta exenta, que pasamos entonces de tener una base de 250 millones a tener una base de 66 millones.
Como les decía al inicio, esto, efectos prácticos, ¿cuáles son? Que personas con salarios inferiores a los que normalmente venían acostumbrados a hacer declaraciones en renta, hoy ya tienen que tributar y esto pues obviamente representa un gasto importante para ellos. Entonces, ¿qué alternativas de solución tenemos al respecto? Como les hablaba ahorita, es muy conocido todo el tema de, bueno, vamos a desalarizar, venga, qué beneficios vamos a otorgar que sean no constitutivos de salario, y con eso lo que hacemos como empresas es disminuir los costos, especialmente en materia de seguridad social. Pero realmente eso para el trabajador no tiene un impacto significativo. Y digamos porque estamos enfocados también en ese tema, porque es una forma de fidelizar el talento humano, ¿cierto? Vemos que ya no hablamos mucho de retener el talento, sino de fidelizarlo. Entonces, si yo le digo, mira, vas a tener estos y estos beneficios, y eso no solamente pues es un beneficio para mí como empresa porque me reduce costos, sino que para ti también va a ser un beneficio, porque entonces a la hora de tu declaración, a la hora de en materia tributaria, pues esto te va a impactar positivamente, pues eso va a ser, digamos, mucho más atractivo para el trabajador versus de pronto una propuesta laboral diferente que no tenga ese mismo manejo tributario, que finalmente pues es algo de bastante interés. Una de estas alternativas que se tienen es el tema de la alimentación. La alimentación, digamos que está contemplada y me dice que yo puedo manejar esto como un beneficio, ¿cierto? Pero tiene unos limitantes. ¿Cuáles son esos limitantes? Pues efectivamente el valor que yo reconozco mensualmente para un tema de alimentación no puede ser superior a 2.042.000 pesos en el mes, ese es el tope máximo, y es un beneficio que si bien funciona, es un poco limitado porque entonces tenemos que solamente es apto. Cuando yo digo que solamente es apto, estoy hablando, como les explicaba al inicio, en materia tributaria, es decir, que tenga estos efectos de alivios tributarios para el trabajador, para aquellos que devenguen hasta 15 millones de pesos. Entonces, por ejemplo, una persona con un salario integral o un salario ordinario que supere estos valores, pues no va a ser atractivo porque finalmente el beneficio que reciba igual va a constituir para él un ingreso sobre el cual va a tener que declarar renta. Ese tipo de beneficios pueden hacerse extensivos a la familia del trabajador, pues finalmente lo que uno hace es como conceder un bono o cierto tipo, pues la forma de manejarlo, y de esto pues se van a beneficiar no solamente el trabajador, sino también su grupo o su núcleo familiar. Otro de los planes o beneficios que se tienen, digamos, en materia tributaria es, por ejemplo, el tema de salud. Cuando nosotros hacíamos todo el tema o el estudio para identificar este tipo de alternativas, nos dábamos cuenta de que la salud ha sido uno de los beneficios que más ha sido valorado por la generación de los millennials o la generación Z, como digamos estas últimas generaciones, y que incluso más del 59% de las empresas hoy en Colombia otorgan alguno de estos beneficios. ¿De qué podemos estar hablando? Temas de pólizas, temas de planes complementarios, medicina prepagada. Entonces, de alguna forma, este es uno de los beneficios que ha tomado mayor fuerza, y es porque de alguna forma también es posible interpretarlo como hoy estamos viviendo de alguna forma una crisis en el sistema de salud, de pronto en atención a citas, en acceso a medicamentos y demás. Y lo que hacen estos beneficios adicionales en salud es decirte cómo vas a tener de pronto un acceso más rápido, más ágil, prioritario, de alguna forma con algunos beneficios adicionales. Y yo lo que representa para mí tener un trabajador con más condiciones de salud, pues es que va a tener menos ausencias y que por ende, pues eso me va a mejorar todo el tema de la productividad. Ahí que es importante, podemos tener en cuenta de que la empresa no necesariamente tiene que dar el 100% de uno de esos planes. Yo puedo llegar como un beneficio con los trabajadores en donde yo indique perfectamente como, bueno, nosotros reconocemos una parte y el trabajador que asume la demás, puedo asumir el 100%, pero siempre pues como manejando ese beneficio sea en convención colectiva, en un pacto de trabajo, en el contrato, para la generalidad, pues, como de los trabajadores. Otra alternativa que se presenta son los que se llaman planes institucionales, y esos planes tienen un atractivo bastante interesante, especialmente para las personas que tienen salarios integrales. Más o menos como ya lo hemos venido abordando desde el inicio, este impacto tributario se da en salarios
altos, ¿cierto? Cuando estamos hablando de directivos, de temas gerenciales, que tienen salarios importantes y que son los que más sufren con este proceso, pues con este tema de las reformas tributarias. Y hoy, pues cuando nosotros vamos a que estas personas tienen un salario integral, la consecuencia o digamos la forma en que opera este tipo de remuneración es que el 70%, digamos, de ese salario, de esa remuneración se entiende salarial y el 30% prestacional. En otros términos, ¿eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, los aportes a seguridad social en pensiones los hago solamente sobre el 70%. ¿Por qué estoy haciendo esta claridad y por qué les digo que este es una alternativa que tiene mucho interés o que es de gran agrado para estas personas con salario integral? Porque si yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a recibir un salario de 30 millones de pesos mensuales, realmente mi salario por el cual se me está haciendo aportes a seguridad social, específicamente hablemos en este momento de pensiones, es inferior, porque la misma forma en la que está me dice que es el 70%. Entonces, cuando yo entro a recibir una pensión, a mí el cálculo me lo van a hacer con lo que yo estoy pagando los aportes a seguridad social. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, bueno, entonces voy a tener una pensión calculada incluso sobre el 70%, lo que se traduce en que la pensión versus lo que yo estoy, digamos, acostumbrado de alguna forma a recibir mensualmente como salario va a tener una brecha importante. ¿Por qué se hacen entonces interesantes estos planes? Porque hay una modalidad de esos planes en los que yo puedo cubrir esa brecha. Esos planes pueden tener una consolidación inmediata o una consolidación condicionada. Es decir, yo puedo decir, voy a hacer estos aportes al fondo X con un plan institucional y el trabajador, yo hago el aporte hoy y él puede disponer de ese mismo valor hoy mismo. Esos tienen menos beneficios tributarios, pero digamos que es una forma de manejarlo. Pero está, por ejemplo, lo que es la consolidación condicionada, que es cuando yo le digo a los trabajadores, vea, yo les voy a hacer este aporte por poner cifras de 20 millones de pesos, pero solamente va a constituir para ustedes un ingreso en el momento en el que se cumplan estas condiciones. Ejemplo, cuando usted cumpla tantos años con la compañía o cuando se cumplan otro tipo de metas que yo pueda establecer. Esto que me permite fidelizar de alguna forma el talento humano, que yo diga, bueno, estoy incentivando un poco la permanencia y para la empresa como tal, estos valores van a constituir un gasto desde el momento mismo en el que yo transfiero esos dineros al plan institucional, pero para el trabajador como tal únicamente van a constituir un ingreso en el momento en el que se cumpla esa condición. Aparte, estos planes institucionales tienen un tratamiento tributario especial, es decir, esos 20 millones que yo dije que iba a poner al plan, se cumplió la condición porque el trabajador estuvo conmigo cierto tiempo, entonces ya eso se convierte para él en un ingreso, pero de acuerdo como a las formas en las que yo vaya a utilizar esos ingresos, puedo tener unos beneficios tributarios adicionales. Entonces, por ejemplo, si yo lo uso para vivienda, o si lo uso para ajustar precisamente esa brecha pensional de la que hablábamos hace un momento. Entonces eso va a tener un tratamiento tributario especial que hace que esto sea pues como más atractivo para los trabajadores como tal. Otra de las alternativas que traemos es el tema de educación, ¿cierto? Que también, digamos, ha sido de buena acogida y es cuando la empresa como tal asume la educación y puede no necesariamente ser solo de los trabajadores, sino de su núcleo familiar, sus hijos, su esposa, su esposo. Entonces yo digo, como empresa yo voy a asumir educación desde la básica hasta educación especializada, posgrados dentro y fuera del país, siempre y cuando pues sean programas como que estén acreditados o aprobados, y yo hago el pago directamente a la entidad, lo que configura pues que el trabajador recibe ese beneficio, para él no va a ser un ingreso, ¿cierto? Y para la empresa sí va a ser un gasto que podrá aplicar pues en todo el tema de su declaración. Este es un beneficio que debe manejarse de muy buena manera, como lo hemos hablado, o sea, incluso que lo veíamos en la tabla inicial, depende de la forma como yo lo estructure y lo maneje, va a tener más o menos beneficios y me va a impactar positiva o no tan positivamente en toda la materia. Entonces acá también es una forma en que se tiene que estructurar muy bien porque esos beneficios, digamos que por disposición expresa,
no pueden estar sometidos a un tema de permanencia. Es decir, yo no le puedo decir al trabajador, yo te pago la carrera universitaria, pero entonces te tienes que quedar trabajando conmigo X número de tiempo. O no se puede establecer, por lo menos así en estricto sentido. Habrán otras estrategias que podremos modelar, como un tema de compensaciones o algo por el estilo, que yo diga, pues que no tampoco sea que yo voy a capacitar y voy a perfeccionar el talento humano para que pues finalmente ni siquiera yo tenga, digamos, de alguna forma retribución de esa inversión que estoy haciendo. Entonces también es mirar muy bien la forma en la que se deben hacer este tipo de planes o de políticas y beneficios. ¿Esto cómo impacta entonces en materia de seguridad social? Lo que hablábamos ahorita pueden cubrir, ejemplo, el tema de la brecha pensional. Entonces, si bien yo tengo un salario integral, me voy a pensionar con un valor inferior al que vengo acostumbrado recibiendo mensualmente, con este beneficio yo puedo entonces compensar la diferencia y entonces cubro lo que se conoce como la brecha pensional. Estos valores también, pues habrá quienes se pueden constituir como ingresos no constitutivos, como les decía ahorita, es muy importante saber darle aplicación a esto. Y acá cuando hablamos del castigo, es por ejemplo, porque yo les hablaba ahorita de que esos ingresos en planes institucionales, si yo los defino para vivienda, para temas de pensión, van a tener un tratamiento tributario muy especial, mientras que si yo lo voy a utilizar para otra cosa diferente, puedo tener un castigo hasta del 35%. Castigo se entiende a que pues a más afectaciones a nivel tributario. Y lo que les decía, pues para ellos únicamente se va a entender como un ingreso en el momento en el que se consolide la condición, sea cual sea, pues como la que se establezca en ese momento. Acá, Hablemos de Cifras, voy a ampliarlo de pronto un poco, tenemos tres escenarios, ¿cierto? Que lo que permite esto es, venga, toda esta información que yo sé que en materia tributaria y muchos pues, de los que estamos en el área laboral a veces es un poco complejo entenderlo, por eso es, venga, planteémoslo esto en cifras para que podamos entender muy bien qué es lo que esto en qué se traduce en la práctica. Entonces acá tenemos tres tipos de escenarios. El escenario 1, que es un salario integral sin ningún tipo de beneficio. El escenario número 2, que es un salario integral que es, digamos, desalarizado de manera habitual, ¿cierto? Y un tercer escenario, que es un salario integral con aplicación de estos beneficios tributarios. Y vamos a ver, pues, como el impacto. Y es, entonces, yo tengo un salario integral con unos ingresos, pues, de 38 millones de pesos. Cuando yo me voy a ver acá todo lo que me implica para mí como empresa asumir estos salarios, entonces es cuánto tengo que provisionar mensualmente para vacaciones, para salud, para pensión, pues para todo el tema de seguridad social. Tengo que finalmente ese trabajador a mí de manera mensual me cuesta 47 millones de pesos. Y que cuando yo voy y traslado esto al trabajador, luego de que yo le aplico los descuentos de ley, el tema de la retención en la fuente y demás, de esos 38 millones que es la remuneración pactada con el trabajador, este recibe en promedio solo 30 millones de pesos. Digamos que esos otros valores se ven, digamos, en temas de seguridad social, en retenciones, pero él, digamos, de manera líquida o más concreta, recibe solamente 30 millones de pesos. Eso en el primer escenario, que como lo hablábamos, es un salario integral sin ningún tipo de beneficio. Ahora, el salario integral desalarizado, que es en el que normalmente la mayoría de las empresas ha trabajado, es, yo tengo entonces un salario, te voy a dar una bonificación no salarial, acá estamos hablando del límite, recordemos que en materia de pagos no constitutivos de salario hay una limitante o restricción y es que no pueden ser superior al 40% del valor de la totalidad de la remuneración y pues también pues como los riesgos que están asociados a de no, esto si era salarial, no era salarial, lo podía desalarizar o no, pero entonces en este escenario estamos planteándolo con una bonificación no salarial con el tope máximo que se puede establecer. La remuneración del trabajador va a ser exactamente la misma, es decir, los 38 millones de pesos del salario, pero como vemos acá, el impacto para las empresas es muy alto.
pasamos de tener un costo mensual por ese empleado de 47 millones de pesos a 28 millones de pesos. Entonces es una reducción bastante significativa. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte del trabajador, pues para el trabajador la mejoría no es tan notoria. Pues acá estábamos hablando que neto recibía 30 millones de pesos, con este escenario recibe 31 millones de pesos. O sea, sí hay un incremento en el valor neto que recibe el trabajador, pero no es tan significativo. Y finalmente, digamos, tenemos este último escenario, que es un salario integral con beneficios tributarios, en donde yo tengo el salario, ¿cierto? Tengo también bonificaciones no salariales, tengo unos valores por plan institucional y unos valores por medicina prepagada, que como lo hablábamos ahorita son de pronto uno de los más atractivos, porque puedo aplicarlo, digamos, más abiertamente, diferente que como lo hablábamos con el tema de alimentación, que me dice solo personas con salarios inferiores a 15 millones, entonces que nos empieza de pronto a limitar un poco más el panorama. Lo que me permite es, bueno, yo voy a reconocer estos beneficios, como tal el costo para la empresa también disminuye versus ese primer escenario. Entonces decíamos, antes el trabajador me costaba 47 millones de pesos, hoy podemos hablar de que mensualmente me cuesta 28 millones de pesos, y cuando vamos a lo que le corresponde al trabajador, sí tiene un impacto mayor. Entonces, ya no recibe 30 como en el primer escenario, sino 33 millones. Y de aquí, digamos que es donde uno empieza a manejar, ¿cierto? Y a de alguna forma empezar a jugar con ese tipo de beneficios que la ley nos permite para que como empresa, pues obviamente también se puedan reducir costos y que el trabajador reciba una mejor retribución, o sea, reciba un salario, digamos, neto en mejores cifras. Es importante tener en cuenta que ejecutar o planear mal este tipo de beneficios tiene sus implicaciones. Implicaciones como cuáles. Nos podemos ver ante un proceso de fiscalización de la UGPP, porque entonces si yo no hago debidamente todo esto, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay que hacer unos reportes en específico ahorita que estamos con todo el tema de nómina electrónica, que hay de pronto mayor trazabilidad, pues hay que ser muy juiciosos en la manera como lo estructuro, como lo reporto, para que tengan las consecuencias deseadas, porque en caso de que no, entonces yo puedo enfrentarme a que la UGPP me diga, no, venga, usted me está cotizando por los valores que no son, es un tema de inexactitud, el salario es este, usted me debe cotizar, entonces entraremos como en esa discusión. También, pues en el escenario de que quede mal estructurado, mal ejecutado, podremos tener como consecuencia el ajuste a prestaciones sociales y a seguridad social, pues digamos que prestaciones en los eventos de que esto se estructure sobre un salario ordinario, y ajustes a seguridad social en todos los eventos donde me digan, no, venga, usted me aportó por un valor inferior al que le correspondía, debes realizar los ajustes. Afectación en materia tributaria tanto a empresas como a empleados, porque entonces si yo no lo ejecuto de manera correcta al momento de hacer los reportes de todo el tema de declaración en la renta, entonces hay gastos que no me voy a poder aplicar, o esto me va a generar un mayor impacto porque entonces el ingreso me aumenta, no sé qué, entonces esto también tiene pues en materia tributaria un impacto importante. Y finalmente pues también podemos hablar de que una mala ejecución nos va a traer litigios, y con todo el tema de los litigios, pues no solamente es el costo económico de la representación, de las posibles condenas, sino también el desgaste de estar X años en un proceso de este tipo. Esas son las propuestas, o cuatro, digamos que hay más, pero quisimos traer de pronto los cuatro más puntuales y más apetecidos en el mercado de las alternativas que se tienen. Otros asuntos que pueden ser de interés y que incluso podemos revisar de pronto de una manera más individualizada es en detalle esos planes institucionales, es, venga, yo quisiera para mi empresa tiene estas y estas características, o tengo estos trabajadores a los que les sería muy, muy válido, muy importante toda esta estructuración, entonces amplíenos un poquito más, porque ahorita lo hablábamos en el tema de brecha pensional, pero también hay otras alternativas
otros modelos de planes institucionales en donde yo puedo, por ejemplo, la persona que está próxima a pensionarse, entonces puedo establecer un sistema en el que venga cuánto me cuestan las cotizaciones a seguridad social por este tiempo que me falta para que esta persona se retire. Yo hago un plan institucional y de alguna forma esto me facilita una negociación con el trabajador para una terminación del contrato. Lo mismo en situaciones, por ejemplo, de estabilidad laboral reforzada, alguna situación de salud, prepensión y demás. Hay planes específicos que se pueden ajustar a esas necesidades, entonces, bueno, sería una opción bastante interesante para las empresas que digan, sí, yo tengo personal al que esto sería de muchísimo interés. También, pues, otros asuntos que hoy están sobre la mesa y que son bastante interesantes es el tema de la reforma pensional, cómo va a impactar a las empresas una vez, digamos, se retome la aplicación de la ley y qué impacto tiene y tendrá en este momento todo el tema de la reforma laboral, especialmente en las empresas. Esto era lo que queríamos presentarles hoy, algo muy breve, muy conciso, pero realmente muy enriquecedor en cómo podemos como empresas empezar a implementar estructuras, beneficios, alternativas diferentes que no solo me permiten disminuir todo el tema de los costos, disminuir gastos para la empresa, sino tener una mejora en los ingresos del trabajador. No sé si de pronto exista alguna pregunta al respecto, podemos escribirla en el chat o alzar la manito para que lo resolvamos como de la mejor manera posible. Entendiendo entonces que no tenemos preguntas, les agradezco nuevamente por el espacio. Saben pues que acá estamos, que nos dedicamos todo el tiempo a estar con las asesorías a ustedes como empresa para que puedan conocer de esos y otras alternativas que les mejoren perfectamente todo el manejo, tanto salarial como con el personal. Y pues les estaremos compartiendo, como lo hemos hecho en los otros espacios, la grabación para que lo tengan y puedan recordarlo en los momentos que lo consideren y nos puedan consultar. Claro que sí, la grabación en los próximos días les va a estar llegando al correo en el mismo enlace como en la invitación para que puedan acceder a ellos. ¿Listo? Espero que estén muy bien y feliz día. Muchas gracias.